Tomás, bienvenido. Pues, muchas gracias, Andrés. Honor también para hablar, conversar con usted también. Háblenos un poco de esa experiencia académica es especial, una experiencia académica que combina áreas que alguien podría decir esto como que no es común que un antropólogo Ujú. se especialice en temas de deporte. Bien puedo. Empecé mis estudios doctorados en los Estados Unidos, en la Universidad de Nuevo México, en el departamento de antropología. Y cuando comencé estos estudios, el sujeto de deporte no eran parte de la disciplina, eran algo nuevo. Y la idea que yo tuve fue la idea de hacer un estudio sobre el deporte, pero el deporte en los casos donde se usan para la construcción de una nacionalidad, una identidad como esto. Y la idea que tuve entonces eran un estudio sobre la pelota en Cuba, que el béisbol. Y cómo el béisbol se refleja en la identidad cubanidad, cómo se refleja la identidad revolucionaria. Y hice un estudio entonces, en un estudio etnográfico donde vivía allá en La Habana por algún tiempo para entender cómo se sienten cubanos mientras que jugar y también mirar la pelota. Después de mi doctorado, obtuve una posición de investigaciones en la ciudad de Belfast, en Norte de Irlanda, sobre la migración deportista, porque había algunos cambios de la sociedad allá, porque era el año 2000-2001, inmediatamente después del proceso de paz en esta parte del mundo. Y por supuesto, había algunos migrantes que son profesionales, deportistas como entrenadores, como atletas, como otros, que entran al país y trabajan allá y el gobierno y los otros profesionales que controlar el deporte en este país no entender exactamente quiénes son, que hacían porque estaban allá, cualquier cosa de esto. Entonces hice otra investigación sobre la migración de personas del deporte. Después de este trabajo, me fui a la Universidad de Brighton como profesor en la universidad y enseñaba bastante clases sobre varios sujetos, no importa cuáles. Pero con este trabajo también encontré la Organización de Football for Peace Internacional. Y cuando llegué allá a Brighton, esta organización trabajó en Israel y en Palestina y en Jordania, allá en estos países. Y con la guerra allá y con otra violencia allá, tenía que terminar estos proyectos allá en como 2012, 2013. Y inmediatamente después necesitamos encontrar algunos otros proyectos en otros lugares donde están situaciones de conflictos o postconflicto. Y entonces trabajamos en algunos lugares en Asia, en África y también en América Latina ahora.
Y que tratamos de hacer es simplemente usar el deporte para enseñar algunos valores sociales, para, recons- ¿cómo se dice? Construir, am, para construir algunos de confianza, de respeto, de responsabilidad de las personas que son víctimas de la violencia, pero también que algunas personas que las, las que causan la violencia también. Y para construir algunas comunidades que han rompido por cualquier razón. En mi experiencia, para construir la paz, tiene que, no, necesitan las condiciones para construir la paz. Y para encontrar estas condiciones, necesitan los sentidos de algunos valores. No necesitan que se existen, es simplemente la idea que existen, que las personas que sufren quisieran construir estos valores en sus vidas. Entonces, el desafío para hacer esto es una cosa muy difícil porque mucha de la gente que sufre la violencia se pierden algunas habilidades o algunas herramientas de construir estos valores que necesitan para construir una vida tranquila, una vida de paz y unas relaciones sociales de paz y tranquilas también. Mm, es la razón que usamos el deporte para hacer esto, porque el deporte es una cosa más inocente. Es la imagen del deporte. No, el deporte no es un acoso peligroso, si me entiendes. Es una cosa de los niños, es para jugar, es una cosa separada desde la vida cotidiana. Entonces es otra cosa que tiene mucho más segura para cualquier otro aspecto de la vida de la gente. Cada contexto es tan diferente. En algunas comunidades, las diferencias étnicas es una división muy grande. En otros lugares no existe esta división. Cualquier división social que existe en una comunidad, cualquier conflicto que existe. Y un conflicto no es simplemente violencia, el conflicto es la percepción de un riesgo de la persona, de la comunidad, de cualquiera. Y el conflicto en realidad es el problema, no solamente la violencia. Y para construir la paz es requerido de que estamos hacer un diálogo sobre cuál es el conflicto y por qué existe esta percepción de, del conflicto. Y para hacer esto, la mayoría de la gente que existen en contextos de conflicto no pueden identificar cuáles son en realidad las causas del conflicto. Son parte de la historia, son parte de otra cosa que no es parte de la experiencia cotidiana de sus vidas. Por supuesto, es muy difícil para hablar sobre esto. Entonces, lo que hacemos
es usar el deporte. En realidad no es el deporte como jugar un juego de fútbol o un juego de rugby o cualquier cosa como esto. En realidad es jugar como niño. Usamos jugares y otras actividades físicas para enseñar cómo puede entender los valores que necesitan para identificar la causa de conflicto y la causa de los sentidos de peligroso, de miedo, o cualquier cosa como esto. Y porque los juegos son, no tiene la asociación social de violencia, de conflicto, de otra cosa. Y entonces es un cambio de la mente, un cambio de la vista sobre qué puede ser con una vida, con una comunidad. La primera cosa que necesito decir sobre esto es que no nos cambiar la comunidad completamente. No podemos resolver el conflicto que existe en cualquier comunidad. Somos parte de la solución. Y con nuestro programa, enseñar, ¿cómo se dice? Enseñamos los miembros de la comunidad que quisieran construir la paz con ejercicios, con este programa, con un programa educacional que desarrollar las herramientas sociales, las herramientas personales para entender la situación en que viva y también la situación de los valores, cómo puede construir más confianza entre personas, más confianza, más respeto entre personas, más equidad, igualdad entre personas también en la sociedad, en la comunidad. Pero este programa es que necesita para enseñar, no, comenzar un diálogo entre las personas que están en conflicto en este momento. Depende completamente en qué país. Con algunos países, como en la Gambia, trabajamos con dos, ¿cómo se dice? Organizaciones de desarrollar. Una que trata de hacer un programa educacional sobre el ambiente y sobre el cambio de ambiente y todo esto para proteger las playas que está allá en la Gambia. Y la otra está una organización muy semejante a Football for Peace allá en la Gambia, que trabaja allá en cuatro comunidades que existen allá. Y estas comunidades son separadas por algunas divisiones étnicas. En una situación donde un pueblito, toda la gente de un pueblito están de una identidad. Y la otra comunidad que existe como 3, 4 kilómetros en distancia, que se separan los dos, es otra etnia. Y los ciudadanos de una comunidad como esta nunca se va a la otra y no conoce a nadie de otra. Y entonces tratamos de hacer una situación con el deporte, con el fútbol,
donde pueden encontrar los otros, para conocer los otros, para construir la humanidad, no como simplemente que es otra persona, no son humanidades, simplemente son otros. Es para construir y para cambiar la visión de la gente que está allá. En la Gambia trabajamos con tipos de organizaciones como esto. En Sudáfrica trabajamos con un club de fútbol profesional. Trabajamos con ¿cómo se dice? What are they? Trabajamos con la organización que controlar el deporte de fútbol en una región del país. Es no como todo el país. Por ejemplo, como una federación de fútbol de colombiana, no es la federación de fútbol de Sudáfrica, es la federación de fútbol de una región de Sudáfrica, donde hacemos un programa, no hacemos un programa, son parte de un programa educacional para entrenadores. También era la misma situación en Finlandia norteña, donde trabajamos con algunas federaciones de deporte allá. ¿Qué más? En Colombia trabajamos con Fundación Buen Punto, una fundación, y con ellos trabajamos con algunos gobiernos locales, con algunas escuelas, con algunas federaciones deportivas, como rugby, como el surf. ¿Qué más? En Corea trabajamos con una fundación también muy grande, y esta fundación es la única que tiene la programación del gobierno de Corea Sur para, para ir a Corea Norteña y para hacer unas conexiones entre la gente que está en Corea Norteña con la gente allá en la Corea del Sur. Los proyectos allá en Corea, los proyectos en Irlanda Norteña, hemos terminado como algunos 2, 3 años pasados. En este momento simplemente trabajamos en Colombia, también en la Gambia y un poquito en Sudáfrica. Allá en Israel existe comunidades separadas, algunas de comunidades de árabes y otros de juicio. Y como la situación en la Gambia, un niño de una comunidad nunca se va a la otra comunidad. Los adultos de una comunidad no conocen a nadie en la otra comunidad que está tanto cerca. Entonces, ¿qué hacemos cuando hacemos un programa allá? Traemos todos los niños a un lugar y inmediatamente está mezclando todos los niños que no están con los niños que conocen en su comunidad, para una mezcla de todos estos. Y que ocurre durante como una semana, 2 semanas. Había algunos cambios de los niños. Cuando llegaron, mantienen un poquito de distancia física entre los otros niños extraños, y también se refiere a la otra como ese es un juicio, ese es ese es esto, pero con los ejercicios de fútbol y algunos varios ejercicios y actividades, y cuando están jugando pueden mirar, él está bastante bien.
Él está bastante, él puede hacer esta parte él tiene algunas habilidades y se refiere como atletas, no como otras. Y como el segundo día o el tercer día aprendí los nombres de los otros niños que no conocen en el primer día o el segundo día. Es la primera vez que se encuentran completamente y se refieren a una a otra con los nombres y con un poquito más tiempo, como el cuarto día o el quinto día, como el quinto día. No es simplemente que se refiere al otro como con el nombre, pero da abrazos, que habla con chistes, con esto. Y todo eso, y crear la amistad entre, entre todos están en un equipo. Y después de construir todo esto, hacemos un torneo de fútbol con una diferencia muy importante. Y la diferencia es que hay goles, como normal en fútbol, pero también hay puntos ¿cómo se dice? Fair play. Como, De encuentro. sí, de buen comporto, sí, que se refiere a los valores que enseñarnos todo el tiempo, como confianza, como respeto, como responsabilidad, todo esto. Y cada equipo dar los puntos a la oposición en el juego, cuántos valores están en el equipo mientras juegan, mientras juegan el juego entre los dos equipos. Entonces, un equipo puede hacer como, por ejemplo, 2 goles, pero los 5 puntos de jugar, de comportamiento, para un total de 7. Y otro equipo puede dar como 4 goles, pero solamente tiene como 3 puntos de comportamiento. Entonces, este equipo también tiene 7 puntos. Es un empate. El punto es que puede ganar la competición o el juego con menos goles de fútbol si juegan bien. ¿Sí me entiendes? Eso, es decir, que las reglas de los partidos Ujú. de fútbol for pace son diferentes, porque el buen comportamiento, el fair play, juego Ujú. limpio, da puntos, como si Sí. fueran goles. Excelente, muy bien. Continúe. Entonces, en Israel, entonces, no podemos resolver la situación allá. Es imposible. Es simplemente tenemos la idea que podemos ayudar a la situación entre las relaciones sociales de varias personas de religión y de etnia. Y es perdón, las palabras se me escapan en este momento. Es realmente que es para construir la paz entre la gente, no es una cuestión de gobierno, no es una cuestión de las armadas, no es una cuestión de estas formas de estructura. Para construir la paz es para cambiar la visión de la gente, como ver cualquier persona como humano, no como monstruo, no como cualquier otro nombre que quisiera hacer. Extraordinario, Ujú. extraordinario, muy bien. Empiece a romperse en los programas. Después de un programa que necesitan es mm, que necesitan es las conexiones y el contacto se mantienen entre
la gente, entre la persona de una comunidad y la otra comunidad. Entonces, el suceso del programa en realidad no es los resultados del programa inmediatamente, es que ocurre después del programa. Entonces, por ejemplo, en Israel, algunos de, disculpe, algunos de los niños de, por ejemplo, la comunidad árabe, que nunca se fue a la comunidad de juicios, se visita las casas de los amigos que están en la otra comunidad por la primera vez en su vida. Y por la primera vez para sus padres también, que se fue a la otra comunidad. O en algunos casos, por la primera vez para los abuelos, se fue a la otra comunidad. No había contacto por como 70, 80 años. Este es el efecto del programa. Y el suceso del programa es el programa inmediatamente construir ¿cómo se dice? Algunas conexiones. Pero en realidad, para construir la paz, para construir una comunidad fuerte, tiene que mantener estas conexiones. Entonces, para el racismo y para combatir el racismo, para combatir cualquier prejuicio o cualquier conflicto, simplemente de hacer un programa no está suficiente. Que necesita es contacto regular, que necesita conexiones, y también el deporte es una herramienta para hacerlo, porque puede traer a los niños otra vez para jugar al fútbol. Puede construir un club de cualquier deporte, un club de surf, por ejemplo, o un club de rugby, o un club de fútbol. Ni importa cuál es el deporte. Usamos el deporte, pero usamos otros deportes también. Pero el fútbol es más común, claro que sí. Entonces, lo más importante no es el programa exactamente, es los efectos del programa que cambia lo que hacen estas personas, que cambia las creencias y también lo que hacen. Sí, ese impacto a los niños, pero al mismo tiempo, igualmente, el impacto está con los entrenadores, que usamos este programa como un programa de educación de entrenadores para otra manera de, de, de hacer el deporte. Y los entrenadores pueden enseñar los valores sociales con cualquier club en cualquier deporte. Entonces, por ejemplo, se refiere a Kentucky. En Kentucky no tenemos un programa oficial, pero algunos miembros de algunas universidades y organizaciones allá trabajamos con nosotros en Inglaterra algunos años pasados y se mueve a Kentucky y usan las ideas y el programa para las metas que ellos tienen. No sé qué son. Es simplemente, entonces, este programa para enseñar algunos los valores sociales está muy, ¿cómo se dice? Tiene mucha flexibilidad, si me entiendes. Entonces, depende completamente en el contexto. Pero por la mayoría son los profesionales que usan este programa, es mucho más mejor. Es mucho más mejor porque ellos están trabajando en estas comunidades. Y este programa es algunas herramientas
que existe allá que pueden usar en la manera que quisieran para ayudarles en su trabajo, como la fundación en Colombia. Qué interesante que la fundación en Colombia eh, tomó el rugby en Ujú, reemplazo del fútbol, en el escenario que el fútbol es muy famoso en Colombia y el rugby no tanto. ¿verdad? Es decir, que el deporte específico no es tan importante. Lo No está, importante es lo que hay sí, sí. detrás. Puede ser cualquier deporte y lo importante es el programa Ujú, que hay detrás. sí, está correcto, pero al mismo tiempo, también en el contexto de la sociedad, a veces un deporte tiene una historia en que algunos valores diferentes están asociados con este deporte. Y también una historia, en algunos casos, una historia de mantener divisiones sociales. Por ejemplo, el fútbol en como Croacia y Serbia, donde la división en el fútbol está una división de etnia y de religión. Y históricamente este existe en Escocia también, con los clubes de Rangers y Celtic en la ciudad de Glasgow. Son clubes de religión y es de mantener la división social. Entonces, en algunos contextos, un deporte no está buena como herramienta de desarrollar los valores para construir o reconstruir la comunidad. Nos alegra mucho Ujú, haber dialogado con usted porque coincidimos en el punto de la construcción de paz, de que las sociedades sean más pacíficas. ujú, Coincidimos en el punto de la importancia de los valores universales, del respeto, de reconocer la dignidad en la otra persona. La ujú, otra persona es una persona igual de valiosa que yo. Como yo me considero valioso, como yo me considero una persona importante, ujú, la otra persona tiene ese mismo valor, merece mi consideración, merece mi respeto y por medio del deporte lo que ustedes están promoviendo es esto y el impacto que han tenido es importante. Cuando usted hablaba de que a la organización no le da para cambiar una estructura social o una estructura política, ujú, eh, a nadie le da hasta allá, pero lo que podemos hacer es lo humanamente posible y lo humanamente posible es que si a un niño o a un joven de una comunidad y a otro de otra que no reconocían su dignidad de humanidad el uno ante el otro, lo reconocen y ujú, ven que efectivamente no son tan diferentes, son de la misma raza humana, no son tan diferentes, tienen muchas cosas en común. El otro no es un monstruo, ujú, el otro no es una cosa, el otro no es un lunático, por ejemplo. Ahí ya hay una ganancia y el impacto fue, en este ejemplo, en dos personas y ujú. hubo una gran ganancia. Entonces,
Digamos que aquí el éxito no se mide por la cantidad. Si se impacta a una o dos personas, el éxito es increíble. Y esto es supremamente clave. Quisiera, Tomás, que usted concluya el mensaje, este propósito que ustedes tienen. Su vida usted la ha dedicado a la investigación Ujú. del impacto del deporte en estos temas, en estas problemáticas sociales, pero además no se ha quedado en lo académico, que ese salto, pues me parece muy interesante. Normalmente los académicos se quedan solo en la teoría Ah, ¿verdad? y Ok. un investigador un intelectual como usted, Ujú. un investigador de tan alto rango como usted, que haya podido dar ese paso a construir una organización con este impacto global, no es común, no es común y lo felicito. Sus conclusiones, sus palabras de despedida. La razón que yo hago el trabajo que hago es, es una cosa para ser académico y hacer algunas investigaciones y hacer algunas ideas de teoría, pero estas ideas no se sirven a nadie si no pueden hacer algo con estas ideas en las vidas de la gente, en alguna comunidad, de cualquier cosa como esto. Y las ideas de mi investigaciones, entonces, mi conocimiento, no se sirve a nadie, incluyo yo, si no puede hacer algo con este conocimiento. Por supuesto, trato de hacer una diferencia en el mundo, en algunas personas, en las vidas de algunas personas, ni importa cuántos. Nelson Mandela dice que el deporte puede cambiar el mundo. Y está correcto, pero al mismo tiempo está correcto solamente que las condiciones para hacer el cambio existen. Para hacer las condiciones de cambiar el mundo o cambiar una comunidad, necesitan un, un conocimiento entre las personas sobre las vidas que existen, entre las varias, y necesitan conocimiento de la división, porque está dividida. Y para hacer esto necesito un diálogo entre la gente, y necesitan simplemente necesitan algunos valores para reconocer el humano en cada persona. Muchas gracias, Andrés, por la oportunidad de conversar con usted, y ojalá que la gente que escucha esta conversación pueda entender mi mensaje.